Bien, vamos a continuar con la carta a los romanos. Ujú, ¿Se recuerdan en la reunión anterior? Pablo ha dicho que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras ujú. palabras, si hemos muerto al pecado, ¿qué tenemos que andar haciendo en él? Pablo explica que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte Así y, es. y resucitados tal como Jesús lo hizo, para la gloria de Dios. Ujú. Él Amén. hablaba acerca de que del bautismo, aquí al inicio del capítulo 6 en el verso 3. En el verso 3 Pablo le dice o les pregunta a los creyentes de Roma, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. En otras Amén. palabras, Pablo está diciendo que cuando nosotros hacemos este evento del bautismo en agua, estamos representando lo que ya ha pasado en nuestra vida. Ujú. Y es que en el momento que nosotros reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento Morimos. participamos en su muerte. Cuando Jesús fue sepultado, ese, nosotros fuimos sepultados con Él también. Nuestro cuerpo de pecado fue sepultado con Él. Ujú, ujú. Pero, y en el momento que nos sacan del agua, es el momento que el Señor Jesús resucita y nosotros resucitamos juntamente con Él. Pero todo ese evento pasó en el momento que nosotros creímos en Cristo. Amén. Posteriormente, nosotros somos bautizados en manera de obediencia al Señor y representando y dando testimonio lo que Demonio ya pasó en público. nuestra vida. Sí, amén. No es cuestión de que en el momento del bautismo, en ese momento, mis pecados se están lavando, no, Ujú. porque hay quienes se equivocan y dicen, si se va a bautizar, que se bautice en un río para que los pecados se Ujú. vayan, porque si en una piscina, ahí quedan. Ujú. Otra, porque no es el agua la que quita los pecados, es Yeah. la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que quita los Amén. pecados. Amén. Así es. Y el bautismo solamente está representando en público lo que ha pasado en mi vida espiritual. Ujú. Porque hubo un evento sobrenatural en el momento que acepté a Cristo que nadie lo vio, ni siquiera yo. Ujú. Sin embargo, el bautismo representa esa obra espiritual que se hizo en el momento de que creímos en De Cristo, creer en Jesús. Sí. ¿verdad? En otras palabras, el bautismo no es nada sobrenatural. El bautismo solo es un simbolismo de lo que ha pasado al interior de mi vida espiritual. Bien, Ujú. ahora vayamos, Pablo continúa esta idea acerca de resucitados para nueva vida. Y vamos a continuar con este tema, resucitados para nueva vida. Y vamos a leer del verso 5 al 11. Si lo tienen, pueden decirme amén. Amén. Y voy a dar lectura y me siguen con la vista. Y dice la palabra del Señor, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ujú. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, Vivimos con Él. Amén. sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Ujú. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. Señor nuestro. Vamos Amén. a darle privilegio a nuestra hermana Gladys que pueda orar para que el Señor nos guíe por medio de su palabra. Amén. Soberano Dios y Padre eterno, Dios todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu palabra en este momento que acabamos de leer. Te damos las gracias, Señor, pero también te pedimos el perdón de nuestros pecados y te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, conducir a mi hermano Alvin, iluminarlo, Señor, para que él pueda exponer tu palabra a la luz de tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos, Señor, que nosotros como que estamos escuchando tu palabra a través de él, Padre, que nosotros podamos ponerla en práctica, Señor. Y qué gozo da, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Qué maravilla, Señor. Qué bendición es el escuchar tu palabra, Señor, y el que tú usas a mi hermano Alvin, que él siempre está dispuesto, Señor, y te damos las gracias por eso, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, Señor. La honra y la gloria es a ti, Padre eterno. Señor, pues te pedimos de que en tus manos, Señor, está esta predicación, Padre, para tu bendita honra y tu gloria, Padre Santo. Amén. 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 Bien, y continuamos con el tema que comenzamos en la reunión anterior, resucitados para nueva vida. Bien, observemos el texto que hemos leído. Así que pongamos atención y respondamos de acuerdo a como dice el pasaje. Veamos el versículo 5. ¿Con qué fuimos plantados juntamente con Cristo? Según este verso. La semejanza de su muerte, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Veamos el verso 6. ¿Qué pasó con nuestro viejo hombre, según este verso? Fue crucificado, dice, Muy bien, fue con Cristo juntamente. así es. Fue crucificado con Cristo. Muy bien. Veamos el verso 7. ¿Qué sucede con el que ha muerto al pecado? Verso 7. 7. Ha sido justificado del pecado. Muy Amén. bien, ha sido justificado del pecado. Veamos el verso 8. ¿Qué es lo que creemos si morimos con Cristo? Verso 8. Que viviremos con él, ¿verdad? Exacto, así es. Ahora vamos a poner un poco más extenso. Ujú. Fijémonos en el verso 9 y en el verso 10 y respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que sabemos acerca de Cristo según estos dos versos? Una es que ella no muere, ¿verdad? Y Muy la otra bien. es que ella no se enseñorea más la muerte de él. Correcto. ¿Y en el Oh, verso 10? Ajá. ¿Y en el verso 10? Ajá, que murió al pecado una vez por todas. por, para siempre. Así es. Eso es lo que sabemos de él. ajá. Y por Murió último, una vez por todas, más ajá. en cuanto vive, para Dios vive. Ah, y para Dios vive, exacto. Ujú, para Dios vive. Muy bien. Punto muy Entonces, importante. Muy buena observación, hermana Enriqueta. Gracias. Verso 11. ¿Cómo debemos vamos. considerarnos según este verso? Muertos al pecado Muy bien, debemos. Ajá, muertos al Ajá. pecado y y vivos para vivos Dios. para Dios Ah, en muy bien. Cristo Jesús. Así Ujú. es. Muertos Ah, al pecado. ajá. Así debemos de considerarnos, muertos al pecado. Muertos, cabal. Como ya hemos explicado anteriormente, la persona que está muerta ya no tiene nada que ver en esta vida. Igual Y nosotros. vivos para Dios Ajá, igual nosotros, si estamos muertos para el pecado, no tenemos en nada que Cristo ver con el Que Jesús. ver pecado, en cabal con no que ahora tenemos una nueva vida y esa vida es para Dios, así. ¿verdad? Ajá. Ahorita me voy a conectar acá porque ya se me va a apagar, pero estamos preparados para estar. Bien, después de dar esta observación, ahora vayamos interpretando este pasaje.
Por ejemplo, el verso 5 comienza, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces aquí la pregunta, ¿qué significa que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte? Veamos. Porque así como La, conjuntamente la con palabra él. semejanza, ¿verdad? Ajá. Ahí dice que en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. O sea que vamos a ser igual a Él. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Así que así como participamos en su muerte, ¿verdad? Ah, Así también Haremos. participamos en su nueva vida. Ajá. excelente. No tengo más que decir, eso es. Que así como participamos en su muerte, así participamos en la nueva vida que Él recibió y que ahora está en la gloria del Padre. Pues de igual manera, nosotros hemos recibido una nueva vida, que es en Cristo Jesús, y vamos a estar a la diestra del Padre al igual que Él, ¿verdad? Seremos como Él. Muy buena respuesta. Veamos. Luego dice, veamos el verso 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Empecemos definiendo qué es el viejo hombre del que acá se habla. El viejo hombre. Ajá. Que el viejo hombre era cuando estábamos sin nacer de nuevo, ¿va? Muy Sin bien. Cristo, ¿verdad? Sí. Exacto. Así es. Y Como es pues dice que tenemos que nacer de nuevo, ¿verdad? Para entrar al reino de los cielos y para vivir aquí también, ¿verdad? Vivir perfecto. una nueva vida. Perfecto. ¿Cuál es el viejo hombre? Y es precisamente este. Es el que tiene el patrón de El Adán. viejo Adán. Ujú. Correcto. Es la parte íntima de nosotros arraigada con el deseo de rebelarse en contra de Dios y de sus mandamientos. Pues ese viejo hombre ya fue crucificado junto Ujú. con Cristo en aquella cruz, Amén, Él lo ¿verdad? crucificó. Entonces dice que sabiendo esto, o sea, nosotros tenemos que saber esto, de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Ahora, ahora que sabemos esto, no debemos servir al pecado. Pero, ¿de qué manera cree usted que es que seguimos sirviendo al pecado? Ejemplo, así sencillo. Cuando criticamos a un hermano, Muy bien. podría ser, vea. Exacto. ¿Qué más? Ajá. Cuando hacemos cosas de este mundo que no son agradables al Señor, vea. Muy bien. Excelente. Pero ahora Sí. sabemos de que este viejo hombre, ese que era dominado por Adán, por así Por acá. decirlo, ¿verdad? Por el pecado. Ujú. Por el pecado, era gobernado por el pecado, pues fue crucificado ya. Así Sí, Sí, que ahora sí. dice, no sirvamos más al al pecado, pecado. ¿no? Porque ese cuerpo ya fue destruido, esa naturaleza ha sido Ajá. destruida ya. Crucificado. Sí, sí. Y ha sido crucificada, fue destruida, ya no. Ahora bien, eh, el verso 6 dice, no, el 7, El 7. 7, muy bien, gracias. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, ¿qué significa eso de que el que ha muerto ha sido justificado del pecado? Él viene a hacer casi lo mismo lo que estábamos diciendo, Ah, que, a ver, porque el que ha muerto, es que hemos muerto al pecado, le hemos dicho no a través de Cristo, Ajá, de que no al pecado, o sea, renuncio al pecado, ¿verdad? Se lo entrego al Señor. El Señor me ha justificado del pecado, me ha perdonado,
Correcto. ¿verdad? Me ha perdonado. Por lo Eso es tanto, pues, así. El que ha muerto ha sido justificado Justi- del pecado. En otras palabras, ha sido declarado inocente por Dios de Ujú. ser sí, pecador. En otras palabras, ha sido salvado del pecado. sido Y recuerden salvado. las consecuencias del pecado. Ah, Nos pues hizo sí, inocentes, vea. Pues Nos de esas hizo consecuencias, inocentes. ajá, es muerte. Y de eso hemos sido salvados. Por Sí. eso de dice, la muerte porque el que ha muerto, espiritual. obviamente al pecado, el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. O sea, ha sido rescatado, ha sido salvado, ha sido Ujú. redimido. A eso va. Vamos a ver. Vamos a ver, permítanme. Ajá. El 8. Ahora dice Primero. el verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto Ujú, no necesita explicación, porque sí, si sabemos que morimos en aquella cruz junto con Cristo, entonces, no. También viviremos. Ajá, también viviremos. Tenemos la seguridad que también viviremos. veremos. Y seguimos leyendo, veamos el 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. No muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. O sea, no hay otro sacrificio más que se puede hacer porque Cristo lo hizo uno por todas por ese pecado. Para siempre. ¿Verdad? Ujú. Entonces, más en cuanto vive, para Dios vive, dice. O sea, Cristo murió y resucitó y hoy vive y para Dios vive. Entonces viene el verso 11 y dice, así también vosotros, o sea, así también ustedes Considerados muertos al pecado. consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa que nos consideremos muertos al pecado? Por ahí empecemos. Y un muerto nada siente, vea. Ajá, muy bien. Ajá, Nada. este, que el pecado ya no tiene poder en nosotros, Porque Así es. estamos muertos para él. ¿verdad? Porque, ajá, Sí, no, ya, sí, eso ya, significa. porque Ahora, ya hemos conocido del Señor. Sí, muy así es. bien. Después de lo que nos relata del Señor Jesús, ahora nos dice que nosotros nos consideremos primeramente muertos para el pecado. O sea, ya no tenemos nada que ver ahí, ni nosotros con Él, ni Él con nosotros, Así es. ¿verdad? Muertos al pecado. Pero luego sigue diciendo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿qué significa esto de que nos consideremos vivos para Dios en Cristo Jesús? Que nos apartemos Ajá. del pecado, Ah, que ya no, que nos propongamos, ¿verdad? A ya no pecar, No vivir en ¿verdad? el pecado. Ya no vivir, correcto. exacto. O sea, donde habla del viejo hombre, el viejo vestido, ¿verdad? Hoy Sí, tenemos uno nuevo. Ajá. así es. O sea que nuestra vida ahora debe ser una vida santificada. Así es. Un estilo de vida, hermano. Y esta palabra santificación es que vivamos apartados para Dios. Apartados para Dios. Sí, Así es. apartados Así para Dios. Y por ende, ya se sabe que vamos a estar apartados del pecado, porque si yo me aparto específicamente para Dios, es claro que no va a tener que andar haciendo nada de aquel lado, sí, sí, sí. ¿verdad? Muy Exacto. bien. Pero, Ajá. hermano, pero si pecamos, abogado tenemos, ¿verdad? Ujú. Claro que no tenemos que hacerlo deliberadamente, Ajá, muy bien. sino que muchas veces en ocasiones, así, sin darnos cuenta, podemos pecar, pero ya no es premeditado el pecado. Muy bien. Ajá, No Excelente. quedarnos ahí, ¿verdad? Como cuando uno se ajá, cae media calle, uno no se Ajá. queda ahí porque sabe que todos los carros le van a pasar, va, y le va a Sí, pasar. vean que es importante. A veces dicen, se ha caído en pecado, dicen, a veces. Sí. ajá, Pero es mentira. Porque Ujú. fíjense una cosa, de que ese que está viviendo en el pecado
no es que espontáneamente cayó, ya venía trabajado. Premeditado. Ajá, eso. Nosotros, para no caer en eso, es que tenemos que estar exclusivos para el Señor, vivos Amén. para Él, vivir para Él, para que aquel no Ujú. nos venga trabajando para que más adelante caigamos. Bien tomados de las manos del Así Señor. es, muy Ujú. bien, así es. Que el Bien, pues Señor entonces ayude, sí. vayamos aplicando esto, vayamos aplicando esto. Fíjense, si el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, ¿por qué seguimos pecando? Esta Ujú. pregunta, Anita, esta pregunta. Ujú. El viejo hombre fue crucificado con Cristo, el viejo hombre. El cuerpo de pecado fue destruido. El pecado ya no tiene señorío sobre nosotros. Ujú. ¿Y por qué seguimos pecando? Porque siempre hay una lucha entre la carne y el El espíritu. espíritu. Lo que decía el viejo hombre, ¿verdad? Si le damos la Siempre. oportunidad, pero ahí está, que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos y tenemos que hacer uso, ¿verdad? Darle el lugar al Espíritu Santo para que Él pelee Muy por bien. nosotros. El problema es que muchas veces lo hago a un lado y por eso es que caigo, ¿verdad? Por Sí, buena decirlo así. respuesta. Sí, muy buena respuesta. A veces no permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestra Sí, vida. La queremos guiar sí, nosotros, Cabal. ¿verdad? Y después sí. estas son las consecuencias. Fíjense que aquí hay un dato bien interesante y se lo voy a compartir. Aquí dice que el viejo hombre fue crucificado junto con Cristo. Ajá, Entonces, pero seguimos pecando. Sí. El sí. por qué es precisamente por lo que nuestra hermana Enriqueta nos acaba de explicar. Pero dentro de esto hay un detalle bien, bien interesante, diría yo. Fíjense que cuando crucificaban a las personas en aquel tiempo, no crean que las personas el mismo día morían. Venían a morir Ah, al pues sí. tercer día ¿Qué o pasó? a veces a los 7 días. Sí. Por esa razón fue que se admiraron que Cristo ya en la tarde ya había muerto. Ujú. Y cuando lo fueron a ver, o sea, estaban incrédulos. No, no pudo haber muerto, eh. No, este no pudo haber muerto todavía, si ni siquiera ha pasado un día, horas han pasado. Y por eso le metieron La La lanza. lanza. días para ver, y sí, ya estaba muerto. ¿Por qué? Jesús había entregado su vida, pues, simplemente por Sí. eso. Entonces, cuando dice que el viejo hombre fue crucificado, está crucificado, sí, ya no tiene poder, ya está débil, pero sigue vivo. Ajá. Y si bien fue destruido, si bien se le quita toda potestad y poder sobre nosotros, pero sigue vivo y ahí está. Y en una debilidad que tengamos, ahí vos retoma fuerza, en esa debilidad que tenemos. Es por eso que nosotros tenemos que vivir para Dios. Todo lo que hagamos tenemos que pensar, agrada a Dios, glorifico a Dios con esto y tenemos que dejar guiarnos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Veamos. Es claro, según lo que hemos leído acá, que el pecado no los gobierna. El pecado no los gobierna. Sin embargo, respóndame esta pregunta. ¿Conoce usted a algún creyente que lleva una vida de pecado? ¿Qué piensa? Vamos a ver, así. Solo sí o Sí, no. Solo sí o no. Sí, 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 claro que sí. sí, sí. sí. ¿Ana Evelyn? Claro que sí. Sí, Sí. Sí, así ¿Martita? es. sí, ¿Elisa? sí. Sí. ¿Hermana Yuli? Bueno, supongo que sí. Ella tiene apagado el micrófono. Supongo que Ah, le ha se le costado. olvida la Sí. pobre. Va. Sí. Todos conocemos a un creyente que vive una vida. Bueno, ¿qué dice? Ahí está. Oiga, Sí, con todo ya ya. me oigo. Hoy sí, Ay, sí, hermana ya Yuli. resucitó. Ay, Ahí se me está. había apagado. Ah, bárbara, hermanita. Qué bueno. Va. Escondido el Entonces, hermano. aquí viene la Sí, siguiente pregunta. ¿Será que el pecado aún gobierna sobre este creyente? sí, posiblemente. Basado en lo que le hemos leído. Y también hay personas que pecan con conciencia. Ah, Dice, después pido perdón, dicen. A ver. Ujú. ¿Verdad?
Ajá. El apóstol Cosas serias, Santiago habla ¿verdad? de eso, ¿verdad? Que Vaya, pecamos con Cosas serias. concupiscencia, el- voluntariamente. ay, Ajá. vaya, la No, cuestión es esta. El pecado en sí, él ya no tiene potestad sobre nosotros. Él no nos, Ajá. No nos gobierna. sí, ya no nos gobierna. A ningún creyente. Pero el creyente que vive en pecado es porque él ha accedido a que el pecado lo guíe. Así. Ujú. Porque este creyente va a llegar a un momento que se va a arrepentir de esto, Sí. ser liberado. Porque si es genuino, el Espíritu Santo le va a redarguir. En la reunión pasada dijimos que era redarguir. Así que ahí lo Sí, revisan si se no arguye, recuerdan. se arguye. El Espíritu Santo lo va a redarguir, lo que estaba haciendo es malo. Nos Y él va a llegar. recomienda, nos recuerda que estamos pecando, nos Ajá, redarguye. cabal. Ujú. Entonces, el pecado definitivamente no tiene señorío sobre nosotros, no tiene señorío sobre usted y por mí, a menos que nosotros le permitamos que nos seduzca. Sí. Vale. Ahora, ¿qué debemos de hacer para no caer en pecado? ¿Qué hemos de hacer para vivir una vida de santidad? Para vivir una vida tratando de no pecar. Tratar Conectándonos con el Padre pedir, Celestial, ajá, teniendo, platicar con él, ajá, exacto, orar y sabemos que Les voy a leer leer, su palabra. les voy a leer el Salmo 119:11 y aquí está la clave. Permítanme, vamos a ver. Salmo 119:11 les dije, ¿verdad? Vamos a ver. Dice así, con todo mi corazón te he buscado. Ajá. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pecar Interesante. más. En mi corazón he guardado tus dichos para no Para no pecar pecar contra ti. En nuestro contexto, en mi corazón he guardado tu palabra Tu palabra. para no Ujú. pecar contra Pecar. ti, Amén. ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer para no dejarnos caer en el pecado? Tener siempre Guardar la palabra. tu palabra Siempre. en nuestro corazón, Ujú. en nuestra sí, mente, ¿verdad? estar pendiente que no le gusta al Señor. Ah, sí, cabal, así es, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Para los no creyentes ya sabemos, condenación, pero para los creyentes que pecan, ¿cuáles son las consecuencias? Ah, nos reprende, Ah, nos reprende. ¿Cómo nos reprende, hermano Yuri? Cuéntenos, ¿cómo nos reprende? reprende. Eso no estaba bien, pero te está yendo mal. Ah, pero está yendo mal. Vamos a ver. ¿Qué otra opinión? Porque yo quiero aprender también. Ayúdenme. Yo pienso que hay tristeza, hermano, porque, bueno, digo yo, va, si es que de verdad han nacido de nuevo, vea. Ah, claro. Porque uno cuando ha hecho algo malo, uno se entristece, pues, y anda Sí, ahí, la ¿verdad? tristeza. Entristecido, no se siente bien hasta que no confiesa su Ah, sí, pecado. sí, Sí. hasta confesarlo. Ya. O sea que no hay Sí, paz. No hay No paz. hay ¿Verdad? paz. Exacto. no hay ¿Una paz. Sí. opinión más? Es que lo que sucede es que cuando pecamos, ¿verdad? Y muchas veces eso no, el orgullo, muchas veces la pena, lo que sea con el Señor, sentimos que la oración no pasa, que queremos orar, pero Hecho. y, o empezamos, pero como que no conectáramos con el Señor porque hemos apartado al Espíritu Sí, Santo de está nosotros. contristado. Entonces, el Señor como que dice, bueno, hace las cosas bien mientras, o sea, sabes lo que has hecho, sabes lo que tenés que hacer. Entonces, cuando uno viene y realmente se postra ante el Señor, porque uno sabe, hermanos, en qué ha fallado, ¿verdad? Uno perfectamente lo sabe. Entonces, ya el Señor, cuando uno ya toma en cuenta al Espíritu Santo que sabe que está ahí, ya como que se acerca a uno
y uno ya vuelve a tener esa comunión con el Señor. Ya fluye, pues, ya fluye eso. Muy bien. Entonces, Vale. Y última pregunta. yo he experimentado eso. Perdón. Yo lo he experimentado. Y yo creo que todos hemos experimentado de que a veces fallamos, estamos con la falta de paz Sí, hasta que nos acercamos al Señor para pedir el perdón y hasta ahí hay paz nuevamente, ¿verdad? sí, sí, Sí. Bien, sí. última pregunta. Cada uno de nosotros ya trazamos alguna meta, algún propósito para este nuevo año. Ahora la pregunta es, dentro de esas metas o dentro de esos propósitos, ¿está acercarse más a Dios y alejarse del pecado? Amén, amén. Sí, amén. Así es. Tendría que ser Pues así. Esa es la idea. ese es el deseo. Ah, muy Ser bien, lo más que yo- como el Señor. Ese es el deseo, ¿verdad? Resucitados para nueva vida. Amén. Sí. Para Amén. vivir felices, Así es. confiados. Sí. Bien, para concluir, Dios ha hecho una obra maravillosa en Maravillosa. cada uno de nosotros. Así Sí, Sí, Crucificó nuestro viejo hombre, o sea, nuestra vieja naturaleza, la que tenía el prospecto de Adán, fue crucificada con Cristo y participamos en su muerte. Ahora participamos de su nueva vida, esa vida eterna para gloria de Dios. Amén. Pues que Dios nos ayude a que podamos vivir de acuerdo a esta nueva vida para agradar a nuestro Dios. amén. Así es. amén. Vivir agradándole. Amén. Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Y como Sí. pueblo de Dios,